quiero que os quedéis con este pasaje. Mira, hemos estado estudiando elementos como la unidad en los hermanos, como el aprender como decía Pablo, ¿no? Sé vivir en lo mucho, sé vivir en lo poco, he aprendido contentamiento, por lo tanto todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Pero ahora tenemos que hablar de un ingrediente que para mí engloba toda la carta de Filipenses. Y es esta expresión: haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Si nosotros no tenemos el sentir que Jesús tuvo, difícilmente vamos a ser o poder ser unidos con nuestros hermanos, difícilmente vamos a tener contentamiento y muchísimo menos vamos a llegar a ser personas humildes. Para ser humildes debemos pensar igual que Cristo. O sea, ¿es posible encontrar la humildad? Sí. ¿Cómo? Pensando igual que Jesús. ¿Y cómo pensaba Jesús? Para eso está la Biblia. ¿Cómo pensaba Jesús? Fíjate, Pablo dice: haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús. O sea, haya el mismo espíritu, haya el mismo pensamiento, haya el mismo... La palabra sentir en la traducción del griego es phroneisto y es pensamiento o sentimiento. Hay otros eruditos que dicen: pensad en esto, pensad pues en esta cosa. O sea, pensad como pensaba Jesús. Tener el conocimiento, tener la intención, tener el pensamiento que tenía Jesús. Por lo tanto, debemos de tener la misma mentalidad que tenía Jesús. Mirad, a veces intentamos, ¿cómo te diría? Actuar como la Biblia nos dice que tenemos que actuar, ¿vale? Pero sin entender el por qué tenemos que actuar así. Y eso lo que es una religión, eso es frustración. Me explico. El cristianismo no es un cambio de acción. El cristianismo es un cambio de corazón que genera un cambio en tu acción. Cuando tú cambias tu corazón, cuando tú tienes el corazón, en tu corazón el carácter de Cristo, esto va a hacer que tu manera de pensar cambie y por lo tanto el carácter de Jesús estará formándose en tu vida. Mientras que tú no adoptes el pensamiento de Jesús, mientras que tú no tengas el sentir que Jesús tuvo, sencillamente estarás viviendo bajo una serie de normas que va a llegar un momento que son imposibles de cumplir. No puedes. Con lo cual, lo que va a traer a tu vida y a mi vida es condenación y es frustración. Y esto va en contraposición a lo que dice la Biblia, porque la Biblia dice que ninguna condenación hay en los que están en Cristo Jesús. Entonces, si te sientes condenado, ¿en quién estás? Respóndetelo tú. Entonces debemos de entender que tiene que haber en nosotros el mismo pensamiento que hubo en Cristo Jesús. La forma en que uno piensa es la forma en que uno vive. ¿Estáis de acuerdo conmigo o no? Si lo que tú piensas que es importante para ti, hace que toda tu vida gire en cumplir eso que es importante para ti. La Biblia dice que así piensa un hombre, así es. Por lo tanto, debemos de pensar que Cristo mostró y exhibió la humildad en su propia vida. Jesús no enseñó sobre la humildad, Jesús vivió la humildad. Y como vivió la humildad, su vida transmitía humildad. A todo el mundo que veía el carácter de Jesús, veía el rasgo de humildad en él. ¿Por qué? Porque era un hombre humilde. Mira, él dejó su habitación celestial, como hemos leído. Él dejó lo suyo propio. Él nació en un pesebre. Tomó la forma de hombre. Fue criado en Nazaret. Encima era una ciudad que era despreciada por Judea. La Biblia dice: ¿podrá salir algo bueno de Nazaret? Ahí fue donde Jesús se crió. Era Galileo, aunque algunos apóstoles también eran galileos. Llevó una corona de espinas.
Murió sobre una cruz como malhechor y fue sepultado en un sepulcro ajeno, ni tan siquiera tenía tumba. De esta manera Jesús tomó la forma más humilde para dejarnos el ejemplo perfecto de humildad. Nuestro pensar no debe de ser contrario al que tuvo Cristo referente a la humildad. No debemos de pensar de esta manera, debemos de ser capaces, como dice aquí, haya el mismo sentir en vosotros que hubo también en Cristo Jesús. Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. ¿Y sabes qué? No mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Te lo voy a traducir en unas palabras más sencillas. Lo que no quieras para ti, no lo quieras para otros. Lo que tú no desees para ti, no lo desees para los demás. Sea bueno o sea malo. No mires solamente por lo tuyo. Empieza a mirar también por lo de los demás. Porque ¿sabes lo que estarás haciendo en eso? Que tu ego estará bajando y tu humildad estará subiendo. Haya en vosotros ese sentir. No tenemos opción, mira, o pensamos como Jesús o no, no a medias, no, o estás o no estás, o tienes la mente de Cristo o no la tienes. Este mandamiento es importante porque ahí radica la solución contra los enemigos de la unidad. Haya en vosotros ese sentir, no escatimó, no se aferró a su condición. ¿Cuántas veces te aferras a tu orgullo para defender tu posición? ¿Cuántas? ¿Sí o no? ¿O solamente yo? Creo que muchas veces nos aferramos a nuestro ego, ¿no? Es que yo. Jesús no se aferró el ser igual a Dios para hacer lo que quería, sino que miró el bien de los demás más que el suyo propio. ¿En qué consistía este pensamiento? Muy fácil. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Más sencillo, no rehusó humillarse porque estaba dispuesto a ello. ¿Estás dispuesto a humillarte? A mí no me humilla nadie. ¿Cuántas veces hemos dicho eso? ¿Lo has dicho alguna vez o no? Mira, yo te voy a decir una cosa. Y a veces esto puede sonar como un tópico, ¿vale? Mira, si tú te humillas delante de Dios, no te va a costar humillarte delante de nadie. Así de sencillo. ¿Estás dispuesto a humillarte como Jesús lo hizo? ¿Estás dispuesto a pensar más en los demás que en ti mismo? ¿Estás pensando en preocuparte más por el bienestar de los demás que por el tuyo propio? ¿Estás dispuesto a que haya ese sentir en tu corazón? Si no tenemos esta actitud mental, nunca entenderemos la humildad que Jesús tuvo. Nunca entenderemos el sentir que Jesús tuvo. Entonces, para ser humildes, debemos de pensar como Cristo pensaba, pero también debemos de hacer lo que Cristo hizo. Porque pensar es muy bonito, ¿no? Yo pienso que tengo que cambiar. ¿Cuándo? Algún día. ¿No? Pero por lo menos ya lo pienso. El problema es que hay gente que lleva toda su vida pensando y no hace nada. Como dice mi madre, haré, como la cigarra. Y pasan los años y no han hecho nada, y más años y no han hecho nada, y llevan toda su vida diciendo, tengo que cambiar. De verdad, Dios me ha mostrado que tengo que cambiar. Es que me lo ha revelado. Pero ¿cuándo vas a cambiar? Tienes que pensar como Jesús pensaba, pero también tienes que actuar. No solamente es pensar, tiene que haber ese pensar y tu manera de actuar tiene que ir de acuerdo con la manera de pensar. ¿Y qué fue lo que hizo Cristo? Muy fácil, se despojó a sí mismo. Tomando forma de siervo, es decir, se despojó hasta tal punto que fue como si fuese un esclavo, sin dignidad ni valor. Tomó forma de siervo. Isaías lo escribió así, en Isaías 53:3 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue
menospreciado y no lo estimamos. Zacarías 11:12 dice: y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Mateo 26, 14, 15 dice: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. En Éxodo 21, 32 dice: si el buey acorneara a un siervo o una sierva, pagará a sus dueños 30 siclos de plata y el buey será apedreado. ¿Sabes lo que eran las 30 monedas? El precio de un esclavo. Eso es lo que valía un esclavo. Por eso a Jesús le pagaron 30 monedas de plata por su vida. Porque fue considerado un esclavo. Qué cosa tan tremenda, ¿no? Jesús se despojó de tal manera a sí mismo que fue vendido como un esclavo. Se pagó por él lo mismo que se pagaba por... y era un rey. Era el Hijo de Dios. Qué tremendo, ¿no? Fíjate si fue capaz de despojarse a sí mismo. ¿De qué manera? Fue hecho semejante a los hombres. No solamente se despojó, sino que fue hecho semejante a los hombres. Mira, ¿sabes qué? Jesús sufrió lo mismo que tú y yo sufrimos. Él nació como nosotros. En Lucas 1:35 dijo: respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. En Lucas 2:7 nos dice: y dio a luz a su primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había ni lugar para ellos en una posada. Fíjate cómo vino Jesús al mundo. En Lucas 2:40 nos dice: y el niño crecía y se fortalecía igual que nosotros. Nosotros nacimos en una cuna, o no sé dónde nacerías, pero lo más normal es que en una cama de hospital y te criaras en una cuna, pero luego fuiste creciendo, ¿verdad? En Juan 4:6 nos dice que y allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó. Jesús se cansaba. ¿Tú te cansas? Pues Jesús también se cansaba. En Juan 11:35 nos dice: Jesús lloró. ¿Tú lloras? Fíjate si era parecido a nosotros. ¿Un Dios llorando? ¿El Hijo de Dios cansado? Juan 12:23 dice: ahora está turbada mi alma, y qué diré, Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Se turbó. En Hebreos 4:15 nos dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse, que no pueda entendernos, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Sabes por qué Jesús te puede comprender? Porque pasó por lo mismo que tú y yo estamos pasando. Bueno, ni de lejos hemos pasado por lo que Jesús pasó. Mateo 4:2 dice: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. También tenía hambre. ¿Tú tienes hambre o no? Venga, corta el rollo, que son las 9 y hay que ir a cenar. ¿Tienes hambre? ¿Te cansas, lloras, te turbas? ¿Has crecido o no? En Juan 19:28 dijo: después de esto, sabiendo Jesús que ya estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Es decir, Jesús tomó forma de siervo, fue hecho semejante a los hombres, sufrió las mismas necesidades que sufrió un hombre y estuvo en la condición de hombre. O sea, fíjate, tomó forma de siervo, fue hecho semejante a los hombres, estando en la condición de hombre. Es decir, no solo en lo que corresponde a lo físico, sino al hecho de ser tenido como un mero hombre. Jesús no iba por la vida diciendo: porque yo lo valgo, soy el Hijo de Dios. Jesús iba como un hombre. Él sí tenía que ir de Nazaret a
Cualquier otra ciudad, Capernaum o cualquier otra ciudad, no mandaba un ángel y se subía encima del ángel y ¡fum! Jesús iba andando. No levitaba. Sus pies se manchaban de tierra. Se cansaba. No utilizaba, ahora soy Dios, ahora soy hombre. Ahora soy Dios. Ahora tú imagínate que tú tuvieras esa capacidad. ¿No? Serías como aquellos discípulos que cuando los echan de la aldea dice manda fuego y consúmelos. ¿No? Imagínate que tuvieras la capacidad de actuar como Dios. Vaya ruina de Dios, ¿eh? Pero Jesús fue capaz de tomar forma de siervo, fue capaz de hacerse hombre y fue capaz de vivir estando en la condición de hombre. Fíjate, en Mateo 13, 55 al 56 dicen, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Si este es uno de nosotros, si ha nacido de María, si su padre es José, si tiene hermanos. ¿De dónde saca todas esas locuras de que si es el hijo de Dios? ¿De dónde saca todo eso? Porque a Jesús lo consideraban un hombre. Qué cosa tan tremenda, ¿verdad? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. ¿Sabes? La humildad es un asunto que se practica. Pero creo que qué máxima expresión de humildad. Decidir ser un hombre, vivir como un hombre y no aprovecharte de tu condición, sino ser considerado un hombre. La humildad se practica y sabes que si no estás dispuesto a sacrificar tu ego, tus intereses, tus derechos, no podemos ser humildes como Cristo lo fue. Tenemos que estar dispuestos a sacrificarnos. Tenemos que estar dispuestos a sacrificar nuestro yo. Y a veces eso es difícil. Por eso en nuestra vida tiene que haber el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y es más, primero hemos dicho, y para la tercera cuestión, debemos de ser humildes, debemos obedecer. Para ser humildes, debemos de obedecer de la misma manera que Cristo obedeció. Debemos obedecer de la misma forma que Él fue capaz de obedecer. Pablo escribió, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y ahora vamos a ver esto de la muerte de cruz, porque esto también tiene un poco de miga. Ahora lo vamos a ver. Porque tampoco fue una casualidad que a Jesús lo colgaran de una cruz. ¿Tú piensas que fue una casualidad? No. ¿Sabes por qué lo colgaron de una cruz? ¿O no? Si no lo sabes, esta noche lo vas a saber. ¿Vale? Pero no es que fuera que les diera el rollo y lo colgaran de la cruz, ¿vale? Había una razón por la que Jesús murió colgado en una cruz. Y esta noche lo vas a ver, ¿no? Si no lo conoces. ¿Sabes? Jesús, para hacer la voluntad de Dios, no se limitó a obedecer ciertos mandamientos, sino fue capaz de cumplir. Como hemos leído hace un momento, ¿qué diré pues? Para esta hora he nacido. He nacido para esto, para morir. ¿Qué voy a hacer? ¿Me estoy explicando? Sí. O sea, Él no obedeció una parte y otra parte, no. Él fue capaz de obedecer hasta la muerte. ¿Somos tú y yo capaces de obedecer la palabra de Dios hasta la muerte? Yo muchas veces lo he dicho, mira, si aquí entrara ahora uno de Al Qaeda, con un AK-47 y con un ISI pintado en el pecho, ¿sois cristianos? No, nosotros no. Nosotros solamente leemos la Biblia, pero no somos cristianos. Como la asociación. Somos una asociación. Has leído mal. La iglesia está en el otro local. ¿Seríamos capaces de morir por nuestra fe? ¿Serías capaz?
como esos que dicen, niega tu fe o te pego un tiro, y les vuelan la cabeza. ¡Wow! ¡Wow! ¿Seríamos capaces? ¿O somos de los que obedecemos una parte de la palabra y otra parte como que no nos cuadra y no la obedecemos tanto? ¿No? O sea, las cosas fáciles las obedecemos. O las complicadas, ¿verdad? Pero tampoco hay que ser tan radical. ¿No? Yo, 50-50. Juanjo, no seas exagerado. La Biblia dice que Dios está perfeccionando la obra. ¿Ya? Pero ¿sabes qué? En tu Biblia, en tu vida no tiene que haber el sentir de ser 50-50. En tu vida tiene que haber el sentir de ser como Cristo. Amén. Amén. Porque si eres como Cristo, entonces la buena obra se perfeccionará. Si no, te quedarás más seco que la mojama. Lo que pasa es que muchas veces el sentir nuestro no es ser igual a Cristo. Es vivir una vida cómoda. Entonces, esto es un pecado. Yo lo que le decía a una persona que el problema que tenemos muchos cristianos es que le ponemos grados al pecado. ¿Vale? Entonces decimos, las mentiras a veces son blancas, mentira. Las mentiras son negras, punto y pelota. Es que encima le he hecho un favor. Mira, déjate de rollos. No justifiques la mentira. Pero a veces decimos, bueno, solamente he dicho una mentira. Aquel es peor porque ha robado. Aquel engañó a su mujer. Mira, en la Biblia el pecado es pecado, punto. No hay grados de pecado. El único pecado fuerte es la blasfemia contra el Espíritu Santo. En la Biblia no hay grados, el adulterar no es menos importante que el mentir o que el robar, o el que levantar falso testimonio. No te engañes. No bajes el listón en tu vida. Intenta por llegar al listón que Dios ha puesto, no que ha puesto el pastor, sino que ha puesto la Biblia. El que ha puesto Jesús en su palabra. En nuestra vida tiene que haber el sentir de ser perfeccionados, igual que Cristo, de crecer. Pero para eso hace falta pensar como Él pensaba y buscar la humildad como Él era humilde. Cristo fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. En Lucas 22:22 dice, Cristo dijo de sí mismo, a la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado. En el Lucas 24:46, Él explicó a los de camino de Maús, así está escrito y así fue necesario que Cristo padeciese. A los tesalonicenses, mientras que les estaba predicando en una sinagoga, les estuvo declarando y exponiendo que por medio de las Escrituras era necesario que el Cristo padeciese. Su pasión fue de agonía, Él sufrió. En Lucas 22:42 Él dijo, no se haga tu voluntad, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero ¿qué tipo de muerte tuvo Jesús? Muerte de cruz. Dice en Filipenses 2:8, y muerte de cruz. La muerte en la cruz era una muerte cruel, era una muerte horrenda. Yo no me quiero ni imaginar lo que tiene que ser estar clavado. ¿Tú te imaginas? Lo que tiene que ser estar clavado con todo tu peso de las manos y de los... ¿Tú te imaginas lo que tiene? Yo no me quiero ni imaginar lo que tiene que doler eso. Tiene que ser brutal. Pero ¿sabes qué? La muerte en la cruz denotaba la maldición de Dios. Mira, en Deuteronomio 21, 22 y 23 dice, si alguno hubiera cometido algún crimen digno de muerte y lo hicierais morir y lo colgarais en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado.
y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Morir en la cruz era una maldición. Por eso no dejaron. Cristo nos redimió de la maldición. En Gálatas 3:13 dijo, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo que es colgado de un madero. O sea, cuando los judíos crucificaron a Jesús, estaban cumpliendo la ley judía. Era una maldición crucificar a alguien. Era algo que Dios había decretado en su palabra. Era una ley. Deuteronomio es el libro de la ley. O sea, no fue una casualidad la muerte que le daban a las personas, a los peores criminales, a los asesinos, a los ladrones, a la peor gente que te puedas imaginar. Esa era la muerte que le daban. Y esa es la muerte que le dieron a Jesús. ¿Es así nuestra obediencia a la voluntad de Dios? ¿Anhelamos tanto obedecer a Dios? O a veces, mira, a mí Dios me está hablando mucho sobre esto últimamente, ¿no? Yo el domingo predicaba que a veces estamos muy acomodados en nuestra fe, pero sabes que a veces estamos también muy acomodados en nuestra salvación. Y vivimos un cristianismo peligroso. Aquí somos una cosa y fuera de aquí somos otra. Aquí hablamos de una manera y fuera de aquí hablamos de otra. Aquí actuamos de una forma y fuera de aquí actuamos de otra. Y parece que nadie se entera. Nos creemos los reyes del mambo porque estamos engañando a todo el mundo. Pero déjame decirte algo, el único que te engañas eres tú, porque a Dios no lo vas a engañar. Ni lo vas a impresionar, ni lo vas a engañar. No intentes engañar a Dios. No puedes. A mí me puedes engañar, a tus padres, a tu marido, a tu mujer, a tus hijos. Les puedes mentir, les puedes engañar. Pero a Dios no les puedes engañar. Dios conoce tu corazón. Dios te ve. Y a veces somos como muy... Yo le decía a Ana el otro día que a veces tenemos memoria selectiva. Nos acordamos de lo que queremos. Somos muy selectivos. Pues con esto de la Biblia pasa igual. A veces somos muy selectivos, y nos acordamos solamente de los derechos, de las bendiciones, pero no nos acordamos de las obligaciones que tenemos que cumplir para que Dios nos bendiga. Porque tú sabes que casi todas las promesas de la palabra de Dios son condicionales. Tú haces una cosa y Dios hace otra. Tú siembras bien, ¿y qué pasa? Que recoges bien, ¿no? ¿Quién tiene que sembrar, tú o Dios? ¿Tú? ¿O no? Sí. Él te promete que si tú siembras bien, vas a recoger bien. Él te promete que vas a ser prosperado en todas las cosas que emprendas. Faltan dos palabras. En Dios. Dios, correcto. O sea, debemos de entender que ese es el sentir que tiene que haber. Esa es la obediencia que tiene que haber. ¿Serías capaz de obedecer la palabra de Dios con todas sus consecuencias? ¿O no? Mira, esto es la gran diferencia entre tener una mente humana y empezar a pensar como Cristo pensaba. Debemos de aprender. La humildad se aprende practicándola. La humildad se aprende ejercitándola. La humildad no es algo que digas, ay, yo voy a ser humilde. Eso no es así. O qué humilde soy. Hay gente que confunde la humildad con la pobreza. Pero yo conozco a ricos muy humildes y pobres muy orgullosos. O sea que eso tampoco va definido o no. Conozco gente que no tiene nada y le vas a ayudar y te quita la mano. Porque su orgullo les impide recibir ayuda de nadie. Y conozco gente que tiene mucho dinero, pero es muy humilde. O sea que la humildad no va relacionada con el dinero o no que podamos tener. La humildad es una actitud, la humildad es un pensamiento. Y la máxima expresión de humildad es el pensamiento que Cristo tenía, que fue capaz de dejar todo, su posición, su derecho, despojarse
de todo lo que él tenía, hacerse un humano con todas las debilidades, con todo el dolor, pasar hambre, pasar frío, tener sed, llorar. Ser capaz de tener eso en su vida para que tú y yo pudiéramos ser redimidos. Cristo dijo a los hermanos de Esmirna en Apocalipsis 2:10, estoy terminando ya, dijo: no temas en nada lo que vas a decir. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte. Mantén los principios de la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 4:8 dice: Pablo así lo experimentó. Por lo demás, nada más me resta. Me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Sabes? Para ser humildes debemos de imitar a Jesús. Esta es la humildad de la que habla la Biblia. Debemos pensar como Él, debemos hacer lo que Él hizo y debemos obedecer como Él obedeció. Tienes que pensar como Él pensó, tienes que obedecer y tienes que hacer lo que Él hizo. Él no solamente pensaba, Él lo demostraba. Él no solamente conocía, Él obedecía. Tú sabes, cuando el diablo, todo lo que le dijo, escrito está. Jesús se podía haber tirado de la montaña, hombre. ¿Tú te crees? A mí me hace gracia cuando dicen es que a Jesús lo mataron. ¿Pero qué dices? Jesús aceptó su muerte. Nadie. ¿Tú te crees que un hombre que había caminado, había levantado muertos, que había sanado ciegos, que le había devuelto el habla a los mudos? ¿Tú te crees que alguien podía matar a alguien así? Nadie. No te engañes. Jesús decidió poner su vida en servicio a los demás. Y esa fue la máxima expresión de humildad que una persona pueda tener. En el mundo, las personas que no son cristianas te dirán que eres tonto. Estás tonto. Pero ¿sabes qué? Verdaderamente no estás tonto. Estás cumpliendo los requisitos para el éxito. El que humilla será, el que se humilla será enaltecido. Aprende a buscar. Aprende a ser humilde. Y sabes que Jesús fue elevado al más alto rango. Debemos de entender, y te voy a decir algo, aquí hay una gran diferencia. No vas a ser levantado al más alto rango material, sino espiritual. Cuidado. Cuidado. A veces pensamos que la prosperidad es dinero, es fama y es éxito. Pero te voy a decir que esas cosas son vanidad de vanidades, dijo el predicador. Todo se pasa, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Tú mantente firme en la palabra de Dios y tendrás ganada la eternidad. Debemos de entender que si queremos verdaderamente desarrollar esa humildad, yo he escuchado, es que yo soy tan humilde, ¿verdad? Cuando lo dices ya no lo eres tanto. ¿Eh? Debes de pensar, hacer y obedecer. Pablo escribió: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Eres capaz de mirar por los demás? Ese es el primer síntoma de humildad. ¿O eres incapaz de mirar más allá de tu propio ombligo? ¿No? ¿Eres capaz de mirar por los demás? Es que yo me siento así. Es que yo. ¿Y los demás qué?
Mira, el día que entendamos que no se trata tanto de nosotros, sino de Dios, otro aire empezará a bailarnos. No se trata de mí, se trata de Dios. No se trata de que yo esté bien, se trata de que Dios esté contento. Se trata de que lo que yo haga sea agradable ante los ojos de Dios. Por eso, a veces el ser cristiano, el tener una relación con Dios, a veces por eso es tan complicado. Y no es porque la Biblia no lo enseña. La Biblia una y otra vez machaca esto. Toma tu cruz y sígueme. Con Cristo juntamente estoy crucificado y ya no vivo yo, más Cristo. Lo que pasa es que de repente se nos suelta una mano. Y ya esa mano no está crucificada con Cristo, se nos suelta la mano, o se nos suelta la lengua, o se nos sueltan los pies. Lo decimos con Cristamente, y fíjate, y seguimos, ¿no? Así muy bíblicos. Y ya no vivo yo, más Cristo vive, y te quedas más ancho que largo. Pero tú sabes lo que estamos diciendo. Verdaderamente somos capaces de crucificar nuestro ego, nuestro yo, y obedecer como Jesús obedeció. Creo que nos queda mucho, ¿no? Pero ese es el principio de la humildad. Esa es la humildad de la que la Biblia nos habla. Entender que no haber el mismo sentir, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este mismo sentir vivo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Quieres comenzar a desarrollar la verdadera humildad en tu vida? Empieza a aplicar esto en tu corazón. Antes de pensar solo en tu bienestar, piensa también en el bienestar de los demás. Antes de preocuparte solo de ti, empieza a preocuparte también un poquitín por los demás. Esto es como el que llega a una boda y le gustan los canapés, y entra el primero y arrasa con todo el plato, para que cuando lleguen los otros ya no haya canapés, no seas ansias. Si a ti te gustan, a los demás también. Hay algunos que hasta lo meten en las bolsas para que no sobre. No seas agonías. Sé humilde. No te ansies, nadie te lo va a quitar. Tranquilo. Eso le pasa a mi hijo con las patatas. Papas, papas. Y arrasa. Hijo, cálmate. Iglesia, practiquemos. Pidámosle a Dios que el mismo sentir esté en nosotros, que seamos capaces de hacer lo que Él hizo y seamos capaces de obedecer como Él obedeció. Y entonces seremos personas verdaderamente humildes, según la humildad que Cristo nos enseñó. No la humildad. De verdad, en el mundo el concepto de humildad es el que yo te digo. Parece que qué humilde es. Ay, qué casa más humilde. O qué familia más humilde. Esa es la humildad que enseña la gente. Humilde es sinónimo de... Es que son muy humildes. Este chico creció en un hogar muy humilde. ¿De qué humilde de qué? Si al padre no se le podía toser porque se creía la última Coca-Cola en el desierto. ¡Qué humilde! No lo confundas. Ser humilde no tiene nada que ver con lo que puedas llegar a tener lo que hayas tenido. Ser humilde es una actitud de corazón, es una actitud de pensamiento, es una actitud de obediencia. Así que es algo que debemos de empezar a trabajar en nuestras vidas. Y cuando cantamos eso de más de ti, menos de mí, que eso sea algo más que un canto. Y verdaderamente estemos dispuestos a hacerlo. Si no, de verdad, amada iglesia, si no empezamos a desarrollar esto en nuestras vidas, ese sentir, esa obediencia, queridos amigos míos, hermanos míos, llegará un día en que nos daremos cuenta que hemos vivido una religión y no nos hemos enterado
de la película. Llevaremos 20 años sentados en la silla de una iglesia, escuchando sermones, escuchando predicaciones, viendo milagros, y no nos habremos enterado aún de por dónde van los tiros. Porque esto no es una religión. Esto es imposible que nosotros desarrollemos esto si no estamos con Jesús, si no conocemos a Jesús, si no hay en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y cuando esto empieza a estar en nuestras vidas, entonces empezamos a ver avances brutales en nuestras vidas. Empezamos a ver cambios tremendos en nuestros corazones. Porque le decimos, Señor, yo quiero tus pensamientos, yo quiero tus sentimientos, yo quiero ser como tú eres, yo quiero que tu carácter se forme en mi vida. Y cambias porque cambias. Pero para eso hay que morir al viejo hombre. Y cómo cuesta, ¿verdad? ¿A ti no te cuesta? Me miréis con cara de muy santos, ¿no? Como si aquí a veces yo estoy predicando y digo, jolines, aquí el más gamba es el pastor. Los santos están sentados en la silla, me intimidan, veo caras que dicen, ¿pero qué le pasa a este, no? A mí me cuesta mucho morir cada día. De verdad. Porque hace mucho tiempo que dejé de culpar a los demás de las situaciones que me pasan y empecé a asumir mis propias responsabilidades. Y cada mañana, cuando me miro al espejo y me lavo la cara, digo, tú eres mi peor enemigo y hoy te tengo bajo mis pies. Y te voy a dar hasta en el carnet de identidad. Porque esa carita tan guapa, que a veces las mujeres sobre todo os maquilláis, pero por mucho os maquilláis la cara es la misma, ¿eh? La disfrazáis un poquito, pero la cara, bajo 700 kilos de maquillaje, sigue siendo la misma. Eso no se puede disfrazar. Seguís siendo vuestra peor enemiga. Dejemos de justificarnos en los demás y empecemos a asumir nuestros propios errores. Eso es un síntoma de humildad. Es que tú. A veces somos muy buenos para juzgar, pero muy malos para obedecer. Y sabes lo primero que dice la palabra de Dios, que no juzgues. Porque con la misma vara que midas vas a ser medido. Ten cuidado. Así que os animo a que desarrollemos en nuestras vidas ese sentir. No siempre lo vas a la gracia de Dios, no para que la pisotees. La gracia de Dios está para levantarte cuando falles, pero no seas como mi hijo, que se pasa el día diciendo, perdón, mami, perdón, pero ya ha hecho lo que ha querido. Ese perdón, yo digo, ay, hijo, ese perdón no funciona. Y cuando él dice, perdón, papi, y ve que no me mueve, entonces dice, lo siento. ¿Sabes? Y cuando une el perdón a lo siento al papi, entonces ya el corazón empieza a derretirse, ¿no? Cuidado, seamos verdaderamente, busquemos vivir en la humildad con la que Cristo vivió, más bien nació, vivió y murió. Amén. Y el mismo sentir que haya en Cristo Jesús sea el sentir que haya en nuestros corazones. Amén. Que Dios os bendiga en esta tarde.